Fui humillada y llamada incapaz por no poder tener hijos, pero el destino me hizo justicia. Cuando la hija de mi ex estaba entre la vida y la muerte, fue mi esposo quien pagó su cirugía. Todo cambió aquella tarde de marzo. Habíamos invitado a nuestras familias para celebrar nuestro 7º aniversario de matrimonio. Pero Martín tenía otros planes. Aún recuerdo cada detalle. El mantel blanco sobre la mesa, las flores que había elegido con tanto cuidado, incluso el vestido azul que me había puesto para la ocasión. 7 años de matrimonio que terminaron en 7 minutos de humillación. Carolina y yo tenemos un anuncio que hacer, dijo Martín levantando su copa. Sonreí, pensando ingenuamente que hablaría de algún viaje sorpresa. Todos nos miraban expectantes. Vamos a divorciarnos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Mi sonrisa se congeló mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Logré articular con un hilo de voz. Lo que has oído, continuó con frialdad. Llevamos 7 años intentando formar una familia. 7 años de tratamientos, calendarios de fertilidad y procedimientos dolorosos. Y nada ha funcionado. Mi madre se levantó de inmediato. Martín, este no es el momento ni el lugar para... Es el momento perfecto, la interrumpió. Todos ustedes han sido testigos de nuestros esfuerzos, pero ya no puedo seguir perdiendo mi tiempo con alguien que no puede cumplir su propósito básico como mujer. Las palabras me golpearon como bofetadas. Sentí las miradas de todos sobre mí, la compasión en los ojos de mi madre, la incomodidad de mi padre, la satisfacción apenas disimulada de mi suegra, quien siempre dejó claro que no me consideraba suficiente para su hijo. Yo quiero hijos, continuó Martín, sin importarle mi humillación. Quiero una familia completa, y es obvio que contigo nunca la tendré. Eres defectuosa. ¡Basta!, gritó mi padre, levantándose tan bruscamente que derramó su copa de vino. No permitiré que hables así de mi hija, pero el daño ya estaba hecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Martín seguía hablando, ahora dirigiéndose a mi padre como si yo no estuviera presente. Con todo respeto, señor, esto es entre Carolina y yo. He intentado ser paciente. He gastado miles en tratamientos. Pero tengo 38 años y quiero ser padre. Necesito una mujer completa. Fue entonces cuando vi a Lucía, la secretaria de Martín, entrar por la puerta del comedor. Llevaba un vestido ceñido que destacaba su figura y una sonrisa nerviosa en el rostro. La verdad me golpeó en ese instante. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, pregunté, interrumpiendo su discurso de autojustificación. El silencio confirmó mis sospechas. Mi suegra, Elena, carraspeó incómoda. Hijo, quizás deberías haber manejado esto en privado. ¿Para qué, mamá? Todos saben que hemos intentado tener hijos durante años. Todos saben que Carolina no puede concebir. No hay nada que ocultar, excepto tu infidelidad, respondí con una voz que no reconocí como mía. Martín tuvo la decencia de bajar la mirada por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Lucía está embarazada, de 3 meses. Esas palabras destrozaron el poco autocontrol que me quedaba. Mientras nuestra familia nos miraba en shock, comprendí que había planeado todo. La cena, el anuncio, incluso había calculado el momento exacto para que Lucía entrara. Todo para maximizar mi humillación. Los papeles del divorcio los tendrás mañana, añadió, como si estuviera concluyendo una reunión de negocios. He sido generoso con los términos. Después de todo, no es tu culpa ser estéril. Mi madre me abrazó mientras yo temblaba incontrolablemente. La cena que había preparado con tanto amor quedó intacta sobre la mesa. Las familias se fueron rápidamente, murmurando disculpas incómodas. Solo mis padres se quedaron conmigo, recogiendo los pedazos de mi dignidad del suelo. Al día siguiente, como prometió, llegaron los papeles del divorcio. Martín había vaciado nuestras cuentas conjuntas, dejándome apenas lo suficiente para sobrevivir unos meses. Su mensaje era claro. Mi valor como mujer había expirado junto con mis posibilidades de ser madre. Lo que él no sabía, lo que nadie podía imaginar entonces, es que el destino tiene formas inesperadas de equilibrar las cuentas. Y que 5 años después, nuestros caminos volverían a cruzarse en circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. Después del divorcio, me mudé a Valparaíso. Necesitaba distancia, aire nuevo, un lugar donde nadie me mirara con esa mezcla de lástima y juicio que sentía en cada esquina de Santiago. Mis padres no entendieron por qué elegí irme tan lejos, pero respetaron mi decisión. Necesito reconstruirme, les dije. En realidad, necesitaba desaparecer. Los primeros meses fueron un borrón de días grises. Alquilé un pequeño apartamento cerca del mar, encontré trabajo como asistente administrativa en una empresa de importaciones y me dediqué a existir. No vivir, simplemente existir. Las palabras de Martín me perseguían cada noche antes de dormir. Defectuosa, incompleta,
Como si mi único valor como mujer fuera mi capacidad reproductiva. Una tarde de julio, mientras caminaba por la costanera intentando que el ruido del mar ahogara mis pensamientos, me detuve frente a una clínica pediátrica. Centro Médico Infantil San Gabriel, decía el letrero. Por alguna razón, me quedé observando a través del cristal. Niños entrando y saliendo con sus padres, las paredes decoradas con dibujos coloridos, el personal moviéndose con una energía que parecía tan lejana a mi realidad. Disculpe, ¿necesita algo? Me giré sobresaltada. Un hombre de unos 40 años, cabello entrecano y ojos amables, me miraba con curiosidad. No, yo solo estaba mirando, respondí, sintiéndome ridícula. Soy Eduardo Vega, el director de la clínica, se presentó extendiendo su mano. Si necesita información, puedo ayudarla. Carolina Mendoza, respondí automáticamente. No necesito información. Gracias. No tengo hijos. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Eduardo me estudió por un momento. Bueno, Carolina, siempre estamos buscando voluntarios para leer cuentos a los niños que esperan sus consultas. Si algún día le interesa... Me entregó una tarjeta con su nombre y el teléfono de la clínica. No sé por qué la guardé, pero lo hice. 2 semanas después, en un impulso que no supe explicar, llamé a la clínica. Me presenté como voluntaria. Era absurdo, doloroso incluso, rodearme de lo que nunca podría tener. Pero algo dentro de mí necesitaba estar allí. Eduardo me recibió con una sonrisa cálida el primer día. Me mostró la pequeña biblioteca infantil que tenían y me explicó la dinámica. Muchos de estos niños vienen de situaciones difíciles, me contó mientras recorríamos el lugar. Sus familias no pueden permitirse tratamientos caros, así que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Poco a poco, la clínica se convirtió en mi refugio. Iba 3 veces por semana después del trabajo. Leía cuentos, ayudaba con el papeleo, escuchaba a madres angustiadas. Sin darme cuenta, esas horas fueron sanando algo dentro de mí. Un día, mientras organizaba expedientes, encontré una foto enmarcada en el escritorio de Eduardo. Él junto a una mujer sonriente y una niña pequeña. Mi esposa Isabel y nuestra hija Camila, dijo Eduardo, sorprendiéndome desde la puerta. Fallecieron en un accidente de auto hace 4 años. Lo siento mucho, murmuré, avergonzada por mi indiscreción. El dolor nunca desaparece completamente. Continuó acercándose. Pero aprendes a construir una vida alrededor de ese vacío. Esta clínica era el sueño de Isabel. Ella era pediatra. Continuar su trabajo me mantiene conectado a ella. Esa tarde, por primera vez desde el divorcio, compartí mi historia con alguien. Le conté sobre Martín, sobre la humillación, sobre sentirme defectuosa. Eduardo escuchó sin interrumpir, sin juzgar. No poder tener hijos biológicos no te hace menos valiosa como mujer, Carolina, dijo cuando terminé. Hay muchas maneras de maternar en este mundo. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó. Primero fuimos amigos, luego confidentes. Eduardo me mostró que había vida después del dolor, que mi valor no dependía de mi capacidad para reproducirme. Me enseñó a ver mi infertilidad no como una sentencia, sino como una característica más de mi ser, como tener ojos marrones o cabello rizado. 6 meses después, durante una cena en su apartamento, Indecent Sex, Eduardo me besó por primera vez. Fue un beso tentativo, casi tímido. Y por primera vez en años, me sentí completa. Nos casamos en una ceremonia íntima junto al mar, con apenas nuestros familiares más cercanos. Eduardo nunca me presionó sobre tener hijos. Ya tenemos cientos de niños en la clínica que necesitan amor, solía decir. La clínica creció bajo nuestra administración conjunta. Expandimos los servicios, contratamos más especialistas. Eduardo era un cirujano pediátrico brillante, especializado en cardiopatías congénitas complejas. Yo me encargaba de la administración y de los programas sociales. Habíamos encontrado nuestro propósito juntos. Mi vida con Eduardo era todo lo que nunca supe que necesitaba. Tranquila, plena, significativa. El dolor por no poder ser madre biológica seguía ahí, pero ya no me definía. Había encontrado otras formas de dar amor. Nunca imaginé que el pasado volvería a tocar mi puerta, ni que cuando lo hiciera me enfrentaría a la decisión más difícil de mi vida. 5 años habían pasado desde que dejé Santiago. 5 años construyendo una vida junto a Eduardo. 5 años sin saber nada de Martín. A veces, en las noches más tranquilas, me preguntaba qué habría sido de él, de Lucía y del bebé que esperaban. Pero esos pensamientos duraban poco. Mi presente estaba demasiado lleno como para dejar espacio a fantasmas del pasado. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra. Eduardo había salido temprano para realizar una cirugía compleja. Yo estaba en la oficina de la clínica,
revisando solicitudes de ayuda financiera para familias que no podían costear los tratamientos de sus hijos. El teléfono sonó. Centro Médico Infantil San Gabriel. Buenos días. Silencio al otro lado. Luego, una respiración entrecortada. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Carolina? ¿Carolina Mendoza? La voz me paralizó. Habían pasado años, pero la reconocí al instante. Martín, más silencio. Luego, algo que nunca esperé escuchar, un sollozo. Carolina, perdóname por llamarte así después de tanto tiempo. Yo no sabía a quién recurrir. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Cómo había conseguido este número? ¿Por qué me llamaba? ¿Qué podía querer de mí? ¿Qué sucede, Martín? Es Sofía. Mi hija tiene 4 años y está muy enferma, Sofía. Así que habían tenido una niña. Lo siento mucho, pero no entiendo por qué me llamas a mí. Su voz se quebró completamente entonces. Tiene una cardiopatía congénita compleja. Necesita una cirugía urgente, pero ningún hospital público puede hacer el procedimiento a tiempo. Los privados nos piden un adelanto que no puedo pagar. Me dijeron que en Valparaíso hay un especialista, el doctor Vega. Mi estómago dio un vuelco. Eduardo. Se refería a Eduardo. He llamado a todos los hospitales de Santiago. He pedido préstamos que me han negado. Lucía me dejó hace un año, cuando Sofía empezó a mostrar los primeros síntomas. Dijo que no podía soportar la presión, que no era la vida que había imaginado. Una risa amarga escapó de mi garganta. Qué irónico. La mujer por la que me había abandonado. Lo abandonaba a él cuando las cosas se ponían difíciles. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Martín, después de cómo te traté, pero estoy desesperado. Si conoces al doctor Vega, si pudieras hablarle de Sofía, solo necesito que la vea, que me diga si puede ayudarla. Cerré los ojos mientras las emociones me golpeaban en oleadas. Rabia, rencor, satisfacción por su sufrimiento, pero también algo más, compasión por una niña inocente que no tenía culpa de los errores de sus padres. ¿Dónde estás ahora?, pregunté finalmente. En el Hospital San José. Sofía está internada aquí, pero los médicos dicen que no pueden hacer nada más. Que necesita un especialista. Mándame su historial médico completo. Ahora mismo. No le dije que el doctor Vega era mi esposo. No le dije que había reconstruido mi vida. No le dije nada que me expusiera. Solo recibí los documentos que me envió al correo electrónico de la clínica y los imprimí. Cuando Eduardo regresó de su cirugía esa tarde, le entregué el expediente. ¿Una nueva solicitud de ayuda?, preguntó mientras hojeaba los documentos. Algo así, respondí, sin poder mirarlo a los ojos. Es complicado. Eduardo revisó el historial médico en silencio. Su expresión se volvía más grave con cada página. Esta niña necesita cirugía inmediata, dijo finalmente. Es una tetralogía de Fallot severa con complicaciones adicionales. Me sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo sin intervención quirúrgica. ¿Puedes operarla? Sí, pero es un procedimiento complejo. Necesitaríamos trasladarla aquí, preparar un equipo especializado. ¿Cuánto costaría todo? Eduardo me miró con curiosidad. Carolina, ¿qué sucede? Te noto extraña. Respiré hondo y le conté toda la verdad. Sobre Martín, sobre cómo me había dejado, sobre Lucía y el embarazo, sobre la humillación pública. Le conté que Sofía era la hija por la que me había abandonado, la prueba viviente de que el problema siempre había sido yo, no él. Eduardo me escuchó sin interrumpir, como siempre lo hacía. Cuando terminé, me tomó las manos. Carolina, entiendo si quieres mantenerte al margen. Esta situación es increíblemente dolorosa para ti. No sé qué hacer, admití. Una parte de mí quiere decirle que se vaya al infierno, que sufra como yo sufrí. Pero es una niña inocente, Eduardo. Tiene 4 años. Y es por eso que te amo tanto, dijo Eduardo besando mis manos. Porque a pesar del dolor, tu corazón siempre encuentra espacio para la compasión. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la niña que nunca conocería, en el hombre que me había destrozado, en la mujer que lo había abandonado. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudar a Sofía significaba perdonar a Martín? ¿O podía separar ambas cosas? A la mañana siguiente, Eduardo entró a la habitación con el teléfono en la mano. He hablado con mis colegas. Podemos trasladar a la niña mañana mismo. El costo total del procedimiento, incluyendo la hospitalización y los cuidados posteriores, sería de aproximadamente 30 millones de pesos. Conocía ese tono. Ya había tomado una decisión. «Vamos a ayudarla, ¿verdad?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, pero con una condición», respondió Eduardo sentándose a mi lado, «que tú estés completamente de acuerdo. Si esto te causa más dolor del que puedes soportar, encontraremos otra solución». Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con amor incondicional, sin juzgarme jamás por lo que no podía darle. «De acuerdo»,
dije finalmente, pero no quiero que sepa que soy tu esposa. No quiero su gratitud ni sus disculpas. Solo ayudemos a la niña. Eduardo asintió y marcó un número en su teléfono. Señor Martín Herrera, habla el doctor Eduardo Vega, de la Clínica San Gabriel, sobre su hija Sofía. Mientras Eduardo hablaba con Martín, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, o si estaba cometiendo el peor error de mi vida al dejar que el pasado volviera a entrar en mi presente. 5 años habían pasado desde que dejé Santiago. 5 años construyendo una vida junto a Eduardo. 5 años sin saber nada de Martín. A veces, en las noches más tranquilas, me preguntaba qué habría sido de él, de Lucía y del bebé que esperaban. Pero esos pensamientos duraban poco. Mi presente estaba demasiado lleno como para dejar espacio a fantasmas del pasado. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra. Eduardo había salido temprano para realizar una cirugía compleja. Yo estaba en la oficina de la clínica, revisando solicitudes de ayuda financiera para familias que no podían costear los tratamientos de sus hijos. El teléfono sonó. Centro Médico Infantil San Gabriel. Buenos días. Silencio al otro lado. Luego, una respiración entrecortada. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Carolina? ¿Carolina Mendoza? La voz me paralizó. Habían pasado años, pero la reconocí al instante. ¿Martín? Más silencio. Luego, algo que nunca esperé escuchar. Un sollozo. Carolina, perdóname por llamarte así, después de tanto tiempo. Yo no sabía a quién recurrir. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Cómo había conseguido este número? ¿Por qué me llamaba? ¿Qué podía querer de mí? ¿Qué sucede, Martín? Es Sofía, mi hija. Tiene 4 años y está muy enferma. Sofía. Así que habían tenido una niña. Lo siento mucho, pero no entiendo por qué me llamas a mí. Su voz se quebró completamente entonces. Tiene una cardiopatía congénita compleja. Necesita una cirugía urgente, pero ningún hospital público puede hacer el procedimiento a tiempo. Los privados nos piden un adelanto que no puedo pagar. Me dijeron que en Valparaíso hay un especialista, el doctor Vega. Mi estómago dio un vuelco. Eduardo. Se refería a Eduardo. He llamado a todos los hospitales de Santiago. He pedido préstamos que me han negado. Lucía me dejó hace 1 año, cuando Sofía empezó a mostrar los primeros síntomas. Dijo que no podía soportar la presión, que no era la vida que había imaginado. Una risa amarga escapó de mi garganta. O de mi Qué irónico. La mujer por la que me había abandonado. Lo abandonaba a él cuando las cosas se ponían difíciles. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Martín, después de cómo te traté, pero estoy desesperado. Si conoces al doctor Vega, si pudieras hablarle de Sofía, solo necesito que la vea. Que me diga si puede ayudarla. Cerré los ojos mientras las emociones me golpeaban en oleadas. Rabia, rencor, satisfacción por su sufrimiento, pero también algo más, compasión por una niña inocente que no tenía culpa de los errores de sus padres. ¿Dónde estás ahora?, pregunté finalmente. En el Hospital San José. Sofía está internada aquí, pero los médicos dicen que no pueden hacer nada más. Que necesita un especialista. Mándame su historial médico completo. Ahora mismo. No le dije que el doctor Vega era mi esposo. No le dije que había reconstruido mi vida. No le dije nada que me expusiera. Solo recibí los documentos que me envió al correo electrónico de la clínica y los imprimí. Cuando Eduardo regresó de su cirugía esa tarde, le entregué el expediente. ¿Una nueva solicitud de ayuda?, preguntó mientras hojeaba los documentos. Algo así, respondí, sin poder mirarlo a los ojos. Es complicado. Eduardo revisó el historial médico en silencio. Su expresión se volvía más grave con cada página. Esta niña necesita cirugía inmediata, dijo finalmente. Es una tetralogía de Fayot severa con complicaciones adicionales. Me sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo sin intervención quirúrgica. ¿Puedes operarla? Sí, pero es un procedimiento complejo. Necesitaríamos trasladarla aquí, preparar un equipo especializado. ¿Cuánto costaría todo? Eduardo me miró con curiosidad. Carolina, ¿qué sucede? Te noto extraña. Respiré hondo y le conté toda la verdad, sobre Martín, sobre cómo me había dejado, sobre Lucía y el embarazo, sobre la humillación pública. Le conté que Sofía era la hija por la que me había abandonado, la prueba viviente de que el problema siempre había sido yo, no él. Eduardo me escuchó sin interrumpir, como siempre lo hacía. Cuando terminé, me tomó las manos. Carolina, entiendo si quieres mantenerte al margen. Esta situación es increíblemente dolorosa para ti. No sé qué hacer, admití. Una parte de mí quiere decirle que se vaya al infierno, que sufra como yo sufrí. Pero es una niña inocente, Eduardo. Tiene 4 años. Y es por eso que te amo tanto, dijo Eduardo besando mis manos. Porque a pesar del dolor,
Tu corazón siempre encuentra espacio para la compasión. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la niña que nunca conocería, en el hombre que me había destrozado, en la mujer que lo había abandonado. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudar a Sofía significaba perdonar a Martín? ¿O podía separar ambas cosas? A la mañana siguiente, Eduardo entró a la habitación con el teléfono en la mano. He hablado con mis colegas. Podemos trasladar a la niña mañana mismo. El costo total del procedimiento, incluyendo la hospitalización y los cuidados posteriores, sería de aproximadamente 30 millones de pesos. Conocía ese tono. Ya había tomado una decisión. Vamos a ayudarla, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, pero con una condición, respondió Eduardo sentándose a mi lado, que tú estés completamente de acuerdo. Si esto te causa más dolor del que puedes soportar, encontraremos otra solución. Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con amor incondicional, sin juzgarme jamás por lo que no podía darle. De acuerdo, dije finalmente, pero no quiero que sepa que soy tu esposa. No quiero su gratitud ni sus disculpas. Solo ayudemos a la niña. Eduardo asintió y marcó un número en su teléfono. Señor Martín Herrera, habla el doctor Eduardo Vega, de la Clínica San Gabriel, sobre su hija Sofía. Mientras Eduardo hablaba con Martín, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, o si estaba cometiendo el peor error de mi vida al dejar que el pasado volviera a entrar en mi presente. Al día siguiente, una ambulancia trasladó a Sofía desde Santiago hasta nuestra clínica en Valparaíso. Eduardo había preparado todo, el equipo médico, la sala de operaciones, los especialistas adicionales que necesitaría para el procedimiento. Yo me mantuve en segundo plano, observando desde lejos. Cuando la ambulancia llegó, me escondí en mi oficina. A través de la ventana, vi a Martín descender tras la camilla donde trasladaban a su hija. Estaba irreconocible. El hombre arrogante y seguro que me había humillado 5 años atrás había desaparecido. En su lugar había una sombra, demacrado, con ojeras profundas y el cabello prematuramente encanecido. Vestía ropa arrugada y cargaba una pequeña mochila que parecía contener todas sus posesiones. Eduardo salió a recibirlos, profesional como siempre. Desde mi posición, vi cómo Martín se deshacía en agradecimientos mientras seguían a la camilla hacia el interior del edificio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo a través de las paredes. No pude resistir la curiosidad. Cuando estuvieron dentro, me acerqué discretamente a la habitación donde habían instalado a Sofía. Me detuve en el umbral, oculta tras la puerta entreabierta. Y entonces la vi por primera vez. Pequeña, frágil, conectada a monitores que medían sus constantes vitales. Tenía el cabello oscuro como Martín, y a pesar de la palidez de la enfermedad, pude distinguir sus mejillas redondeadas y sus largas pestañas. Era hermosa. Su condición es crítica, señor Herrera, escuché decir a Eduardo. La cirugía debe realizarse mañana a primera hora. Necesitamos estabilizarla esta noche y prepararla para el procedimiento. Doctor Vega, no sé cómo agradecerle. La voz de Martín sonaba quebrada. Nadie más quiso ayudarnos. Todos decían que el caso era demasiado complejo, que los costos... Ahora lo importante es Sofía, lo interrumpió Eduardo. Respecto a los costos, no se preocupe por eso ahora. Tenemos un programa de asistencia para familias con recursos limitados. He vendido casi todo lo que tenía, continuó Martín. Mi auto, mi reloj, incluso tuve que entregar mi apartamento al banco. Puedo pagar una parte ahora y el resto... Ya hablaremos de eso más adelante, insistió Eduardo. Retrocedí cuando vi que Eduardo se dirigía hacia la puerta. No quería que me encontrara espiando. Regresé a mi oficina con el corazón encogido. La imagen de esa niña inocente conectada a tantos aparatos me perseguiría por mucho tiempo. Esa noche, Eduardo llegó tarde a casa. Había pasado horas con el equipo médico, revisando cada detalle del procedimiento que realizarían al día siguiente. ¿Cómo está ella?, pregunté mientras cenábamos. Estable, pero débil. Su corazón está severamente comprometido. La cirugía será larga y compleja. ¿Y Martín? Eduardo suspiró, destrozado. No se ha separado ni un momento de la niña. Me contó que después de que Lucía lo abandonara, ha estado criando solo a Sofía mientras intentaba trabajar para pagar los tratamientos. Perdió su empleo hace unos meses por las constantes ausencias para llevar a la niña al hospital. Sentí una punzada de culpa por la satisfacción que me había provocado inicialmente conocer su situación. Nadie merecía tanto sufrimiento, ni siquiera él. Carolina. Eduardo me miró fijamente. ¿Hay algo que debes saber? Le ofrecí a Martín que se quede en la habitación de invitados de la clínica durante la recuperación de Sofía. Serán al menos 2 semanas. ¿Qué? ¿Por qué no me consultaste? Porque sabía que dirías que no, respondió con honestidad. Pero el hombre no tiene dónde quedarse.
Ha gastado todo su dinero en taxis de ida y vuelta al hospital. Apenas come. Si colapsa, ¿quién cuidará de Sofía durante su recuperación? Tenía razón, por supuesto. Eduardo siempre pensaba en el bienestar de sus pacientes por encima de todo. Era una de las razones por las que lo amaba tanto. Está bien, concedí finalmente, pero mantén mi identidad en secreto. No quiero que sepa que soy tu esposa, Carolina. Eventualmente lo descubrirá. Trabajas en la clínica. Tu nombre está en los documentos oficiales. Entonces me tomaré unos días libres. Inventaré alguna excusa. Eduardo tomó mis manos entre las suyas. ¿No crees que ya es hora de enfrentar este fantasma? Han pasado 5 años. Tienes una vida plena, un trabajo que amas, un esposo que te adora. Martín ya no tiene poder sobre ti. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Tengo miedo, admití. Miedo de verlo y que todas esas heridas vuelvan a abrirse. Miedo de que me mire y vea a la mujer defectuosa que desechó. No quiero su lástima ni su gratitud. Eduardo me abrazó fuertemente. Lo que Martín vea o deje de ver no importa. Lo que importa es lo que tú ves cuando te miras al espejo. Y yo veo a una mujer extraordinaria, compasiva, valiente. Una mujer que, a pesar de su propio dolor, está dispuesta a ayudar a la hija del hombre que la lastimó. Esa noche, mientras Eduardo dormía, me levanté y busqué en el armario una vieja caja donde guardaba recuerdos de mi vida pasada. Entre fotografías y cartas, encontré el último ultrasonido que me habían hecho antes de que los médicos confirmaran definitivamente mi infertilidad. Lo sostuve contra la luz de la luna que entraba por la ventana. Había pasado años culpándome, sintiendo que mi cuerpo me había traicionado, que era menos mujer por no poder concebir, pero ahora, sosteniendo esa imagen borrosa de lo que nunca fue, me di cuenta de que ese diagnóstico, aunque doloroso, me había llevado hasta aquí, a una vida plena, a un amor verdadero, a una oportunidad de ayudar a cientos de niños a través de la clínica. ¿Y ahora el destino ponía en mis manos la vida de la hija de Martín? ¿Qué mensaje había en eso? Tomé una decisión. No me escondería, enfrentaría a Martín, no desde el rencor ni desde el dolor, sino desde la fuerza y la serenidad que había construido en estos años. Mañana, mientras Eduardo operaba a Sofía, yo estaría allí, apoyando a Martín en la sala de espera, no como su ex esposa humillada, sino como la directora administrativa de la clínica que estaba salvando la vida de su hija. Que el destino completara el círculo. La mañana de la cirugía llegué a la clínica antes que Eduardo. Quería estar preparada, centrada. Me puse el uniforme administrativo formal que usaba para las reuniones importantes, un traje sastre azul marino que me daba confianza. A las 7:30 el equipo médico comenzó a preparar a Sofía. Eduardo me encontró en la cafetería tomando mi segundo café. ¿Estás segura de esto?, preguntó sentándose frente a mí. Asentí, completamente. La cirugía durará al menos 6 horas si todo va bien, explicó Eduardo. Martín estará solo todo ese tiempo en la sala de espera. Lo sé, estaré con él. Eduardo apretó mi mano antes de marcharse para prepararse. Lo vi alejarse, con esa determinación tranquila que siempre mostraba antes de entrar al quirófano. En sus manos estaba la vida de la hija de Martín, y no había nadie en quien confiara más. Respiré hondo y me dirigí hacia la sala de espera. Martín ya estaba allí, caminando nerviosamente de un lado a otro. Cuando entré, levantó la mirada. Al principio, no hubo reconocimiento en sus ojos. Habían pasado 5 años, y yo había cambiado. Mi cabello, antes largo hasta la cintura, ahora enmarcaba mi rostro en un corte elegante hasta los hombros. Mis ojos, antes siempre buscando aprobación, ahora sostenían la mirada con determinación. «Buenos días, señor Herrera», dije con voz controlada. «Soy Carolina Mendoza, directora administrativa de la clínica». Vi cómo la realización llegaba lentamente a su rostro. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Su boca formó una pequeña O. «Carolina, ¿eres tú?» «Así es». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Martín me miraba como si estuviera viendo un fantasma. El doctor Vega me pidió que le informara que Sofía está siendo preparada para la cirugía. Continué profesionalmente. El procedimiento durará aproximadamente 6 horas. Le traeremos actualizaciones periódicas. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó, aún procesando la sorpresa. Soy la directora administrativa y coordinadora de programas sociales, respondí, sin dar más detalles. La comprensión iluminó su rostro lentamente. El doctor Vega, tú le hablaste de Sofía, ¿verdad? Cuando te llamé, no respondí directamente. En lugar de eso, le ofrecí un café y me senté en una de las sillas de la sala de espera. Martín se desplomó en la silla frente a mí, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «No entiendo», murmuró.
Después de lo que te hice, después de cómo te traté, ¿por qué me ayudarías? Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con desprecio. No lo hice por ti, Martín, lo hice por Sofía. Ella es inocente. Su mirada cayó hacia el suelo. Sus manos temblaban ligeramente. No sé qué decir, no tienes que decir nada, respondí con calma. Eso fue hace mucho tiempo. He construido una vida aquí, una buena vida. Las horas pasaron lentamente. Cada cierto tiempo, una enfermera venía a darnos actualizaciones. La cirugía avanza según lo previsto. Los signos vitales se mantienen estables. El doctor Vega está trabajando en la válvula pulmonar. Durante la tercera hora, Martín finalmente habló. Me equivoqué, Carolina, me equivoqué en todo. No respondí. No necesitaba sus disculpas. Cuando Lucía quedó embarazada, pensé que era lo que siempre había querido. Un hijo, una familia completa. Pero nada salió como esperaba. A pesar de mi determinación de mantener la distancia emocional, me encontré preguntando, ¿qué pasó? Lucía nunca quiso ser madre, en realidad. Se sintió atrapada con el embarazo. Después del nacimiento de Sofía, comenzó a salir cada vez más, a distanciarse. Cuando Sofía empezó a mostrar los primeros síntomas de su condición, a los 3 años, Lucía simplemente no pudo manejarlo. Un día, volví del hospital y encontré una nota. Se había ido. No pude evitar una punzada de satisfacción amarga. La mujer por la que me había dejado, la mujer completa, había abandonado a su propia hija. Desde entonces, ha sido solo Sofía y yo, continuó. He intentado ser un buen padre, darle todo lo que necesita, pero esta enfermedad nos ha consumido todo. El dinero, el tiempo, la energía. Perdí mi trabajo, mi apartamento. Lo único que me queda es ella. Su vulnerabilidad era desconcertante. Este no era el Martín arrogante que recordaba, sino un hombre quebrado por las circunstancias, luchando desesperadamente por salvar lo único que le importaba. En la 5ª hora de cirugía, agotados por la tensión, nos quedamos en silencio. Yo revisaba correos en mi tablet mientras Martín miraba fijamente por la ventana. De repente me sorprendió con una pregunta. ¿Eres feliz, Carolina? Levanté la mirada, considerando cuidadosamente mi respuesta. Sí, lo soy, profundamente feliz. Me alegro, dijo con sinceridad. Alguien debería ser feliz en esta historia. Antes de que pudiera responder, Eduardo apareció en la puerta de la sala de espera, aún vestido con su bata quirúrgica. Nos pusimos de pie instantáneamente. La cirugía ha sido un éxito, anunció con una sonrisa cansada. Hemos corregido los defectos estructurales del corazón y la función cardíaca ya está mejorando. Sofía es una luchadora. Martín se derrumbó en sollozos, cayendo de rodillas. Eduardo se acercó y lo ayudó a levantarse, colocando una mano reconfortante en su hombro. Podrás verla en 1 hora, cuando la trasladen a cuidados intensivos. Estará sedada, pero estable. Doctor Vega, no sé cómo agradecerle, balbuceó Martín entre lágrimas. Ha salvado a mi hija, mi única razón para vivir. Estoy en deuda con usted para siempre. Eduardo me miró. Una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente. Señor Herrera, dijo Eduardo, creo que hay algo que debe saber. Carolina no es solo la directora administrativa de la clínica. Es mi esposa. Vi cómo la comprensión transformaba el rostro de Martín. Sus ojos iban de Eduardo a mí, procesando esta nueva información. Ustedes son... Así es, confirmé. Eduardo es mi esposo. Llevamos 3 años casados. Martín se dejó caer nuevamente en la silla, abrumado por esta revelación. Entonces fue tu esposo quien operó a Sofía, tu esposo quien la salvó. La ironía no se le escapaba. El hombre que me había despreciado por ser defectuosa, por no poder darle hijos, ahora dependía de mí y de mi nuevo esposo para salvar a su hija. El destino, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. Sofía estará en observación durante al menos 2 semanas, explicó Eduardo, rompiendo el momento de tensión. Después, con los cuidados adecuados, debería recuperarse completamente. Sobre los costos, comenzó Martín. Eduardo levantó una mano para detenerlo. Ya lo discutiremos más adelante. Por ahora, concéntrese en su hija. Cuando Eduardo se retiró para supervisar el traslado de Sofía, Martín y yo nos quedamos solos nuevamente. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas. Lo siento, dijo finalmente Martín, con voz casi inaudible. Lo siento por todo el daño que te causé, por las cosas horribles que dije. Nunca fuiste tú la defectuosa, era yo. Con mi arrogancia, con mi egoísmo. No respondí de inmediato. Respondí.
Sus disculpas llegaban 5 años tarde, pero por primera vez sentí que eran sinceras. ¿Sabes qué es lo irónico, Martín? Que no poder tener hijos biológicos me llevó exactamente donde debía estar. Con Eduardo, con esta clínica, ayudando a cientos de niños. A veces, lo que parece nuestra mayor tragedia se convierte en nuestro camino hacia algo mejor. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Eres una mejor persona de lo que jamás merecí. Las 2 semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Sofía se recuperaba mejor de lo esperado. Eduardo decía que nunca había visto a una niña tan pequeña con tanta fuerza de voluntad. Al tercer día después de la cirugía, ya estaba consciente y hablando. Al quinto día, Eduardo permitió que la trasladaran a una habitación normal. Intenté mantener mi distancia profesional, pero me resultaba imposible no pasar por su habitación. Al principio solo me asomaba desde la puerta, observando cómo Martín le leía cuentos o cómo las enfermeras la hacían sonreír. Pero un día, mientras pasaba frente a su habitación, escuché una vocecita. «Señora, señora de azul». Me detuve, sorprendida. Sofía me miraba desde su cama, con una curiosidad infantil en sus grandes ojos oscuros. Martín había salido momentáneamente, probablemente a buscar un café o algo de comer. «Hola», respondí, entrando tímidamente. «Soy Carolina. ¿Cómo te sientes hoy, Sofía?» «Mejor», dijo, señalando la cicatriz en su pecho, ahora cubierta por un vendaje. «El doctor dice que soy muy valiente». «El doctor tiene razón. Eres la niña más valiente que conozco». Sonrió, y esa sonrisa iluminó algo dentro de mí. Me acerqué y me senté en la silla junto a su cama. «¿Eres la esposa del doctor?», preguntó, sorprendiéndome con su perspicacia. «Sí, lo soy. Mi papá dice que ustedes me salvaron la vida», continuó con la simplicidad de los niños. «Dice que son como ángeles». Tragué saliva, intentando controlar la emoción que sus palabras me provocaban. «¿Te gustan los cuentos?», cambié de tema. Asintió entusiasmada. «Tenemos una pequeña biblioteca en la clínica. Puedo traerte algunos libros si quieres». «Sí, por favor. Los que tengo aquí ya me los sé de memoria». Ese fue el comienzo. Cada día visitaba a Sofía durante unos minutos. Le llevaba libros nuevos. Le contaba historias. A veces incluso dibujábamos juntas. Martín nunca estaba presente durante estas visitas. Parecía entender que necesitaba este espacio con Sofía. Eduardo observaba nuestra creciente conexión con una mezcla de alegría y preocupación. Una noche, mientras cenábamos en casa, finalmente expresó lo que le inquietaba. «Carolina, me preocupa que te estés apegando demasiado a Sofía. En una semana le daremos el alta médica. Volverán a Santiago». «Lo sé», respondí, aunque la idea de no volver a verla me causaba un dolor inexplicable. «He estado pensando», continuó Eduardo, tomando mi mano sobre la mesa. «Martín ha perdido su trabajo, su casa, todo. No tiene cómo costear los cuidados posteriores que Sofía necesitará. ¿Qué estás sugiriendo?» Hablé con él esta mañana. Le ofrecí un trabajo en la clínica, como asistente administrativo. No es gran cosa, pero le permitiría quedarse en Valparaíso, cerca de los especialistas que Sofía necesita. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué dijo? «Está considerándolo. Tiene miedo de imponerse, de causarte más dolor». Respiré hondo, procesando esta posibilidad. ¿Podría convivir diariamente con Martín? ¿Ver a Sofía crecer? ¿Formar parte de su vida indirectamente? Si Martín acepta el trabajo, la fundación podría ayudarlos con un apartamento en el edificio de viviendas asistidas, continuó Eduardo. Estarían cerca, pero no demasiado. Tendrían su espacio, su vida independiente. La fundación a la que se refería Eduardo era nuestro proyecto más reciente, un programa para ayudar a familias de niños con enfermedades cardíacas, proporcionándoles vivienda, educación y apoyo médico continuo. ¿Crees que funcionaría?, pregunté insegura. «Creo que el destino puso a Sofía en nuestro camino por una razón», respondió Eduardo, «y creo que has encontrado en ella algo que necesitabas, la oportunidad de maternar, a tu manera». Tenía razón, como siempre. En esos breves momentos con Sofía, había experimentado una conexión que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que seguía existiendo dentro de mí. Al día siguiente, encontré a Martín solo en la cafetería de la clínica. Me senté frente a él sin pedir permiso. Eduardo me contó sobre su oferta. Comencé. Martín asintió. Incómodo. «No sé si debería aceptarla. Mi presencia aquí debe ser difícil para ti». «Lo es», admití con honestidad, «pero no tanto como solía ser, y Sofía necesita estabilidad, atención médica continua. Podría buscar trabajo en Santiago e intentar...» «Martín», lo interrumpí. «Acepta el trabajo. Por Sofía». Nos miramos en silencio durante un largo momento. «Te he observado con ella», dijo finalmente. «La forma en que le lees, cómo la escuchas. Eres buena con los niños, Carolina. Siempre lo habrías sido». «La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde debemos estar», respondí, pensando en el largo y doloroso camino que me había traído hasta aquí. «Nunca podré pagarte por lo que has hecho», continuó.
no solo salvar a Sofía, sino, después de cómo te traté, tener la generosidad de ayudarnos. No lo hago por ti, aclaré, lo hago por ella, y tal vez también por mí. Un mes después, Martín y Sofía se instalaron en uno de los apartamentos de la fundación. Martín comenzó a trabajar en la administración de la clínica, y Sofía se incorporó al programa de rehabilitación cardíaca para niños que Eduardo había desarrollado. Nuestra relación evolucionó lentamente hacia un respeto mutuo cauto. Nunca seríamos amigos cercanos, pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente. A veces, cuando Martín necesitaba trabajar hasta tarde, Sofía se quedaba con nosotros. Disfrutaba especialmente de los fines de semana, cuando la llevábamos al parque o a la playa. 6 meses después de la cirugía, mientras celebrábamos el cumpleaños número 5 de Sofía en un pequeño parque cerca de la clínica, Eduardo me sorprendió con una noticia. Recibí una llamada esta mañana, me dijo mientras veíamos a Sofía jugar con otros niños del programa. Era del Servicio Nacional de Menores. Una bebé de 2 meses, con una cardiopatía similar a la de Sofía, necesita un hogar temporal mientras se realiza su cirugía. Los padres biológicos la abandonaron en el hospital cuando supieron del diagnóstico. Mi corazón se aceleró. Eduardo y yo habíamos hablado sobre la adopción, pero siempre como algo para el futuro, no como una posibilidad inmediata. ¿Qué les dijiste?, pregunté, nerviosa y emocionada a la vez. Que necesitaba consultarlo con mi esposa, respondió, tomando mi mano. Pero que estábamos interesados. Un nudo se formó en mi garganta. La idea de cuidar de un bebé, de darle un hogar, de quizás, algún día, convertirme en su madre legal, era abrumadora. ¿Y si no puedo?, susurré. ¿Y si no sé cómo ser madre? Eduardo sonrió, señalando hacia donde Sofía jugaba. Carolina, ya eres una madre en todas las formas que importan. Lo veo cada vez que estás con los niños de la clínica, con Sofía. El amor, la paciencia, la comprensión, son cualidades que ya tienes. La maternidad no se trata de biología, se trata de amor. En ese momento Sofía corrió hacia nosotros, con una flor silvestre en la mano. «Para ti, tía Caro», exclamó, ofreciéndome la pequeña flor amarilla. La tomé con reverencia, como el tesoro que era. Mientras abrazaba a Sofía, miré a Eduardo y asentí silenciosamente. Estábamos listos para este nuevo capítulo. Esa noche, recostada en nuestra cama, reflexioné sobre el extraño y retorcido camino que me había traído hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que encontraría mi propósito a través del hombre que me destrozó, jamás lo habría creído. Pero la vida rara vez sigue los caminos que anticipamos. A veces, nuestras heridas más profundas se convierten en puertas hacia destinos que nunca imaginamos. A veces, lo que parece una sentencia cruel es en realidad el comienzo de una historia diferente, igualmente hermosa, igualmente significativa. Fui humillada y llamada incapaz por no poder tener hijos, pero el destino me hizo justicia. Y ahora, mientras me preparaba para recibir a un bebé que necesitaba amor tanto como yo necesitaba darlo, comprendí la verdad más profunda. La maternidad nunca se trató de crear vida desde mi cuerpo, sino de crear vida con mi corazón. Y en eso, nunca fui defectuosa.